evidentemente un gol por todas las palabras, por cierto, ¿eh? No, yo no tenía intención de estar aquí diciendo nada. Bueno, nada, nosotros, como viene siendo habitual, apoyamos todas las iniciativas que haya. Yo creo que desde que estamos no se ha echado atrás ninguna. Esta concretamente, que además pues, está encajada dentro del año de Gaudí, creo que es importante y así lo habíamos hablado y así se va a poner en manifiesto. Nosotros apoyamos todo lo que podemos desde el Ayuntamiento, concretamente desde la Concejalía de Cultura, y bueno, pues espero que les guste el acto y quiero felicitar a Agustín porque nos ha traído una obra de su padre que yo creo que es importantísima, el sacarla que vea la luz, ¿vale? Entonces te felicito y nada, por tu iniciativa. Y bueno, espero que les guste, nada más. Va a empezar a hablar Ángel Zorita, que es el director de zona de Caja Rural en representación de la Fundación Caja Rural. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes a este acto de reconocimiento, sobre todo a una obra póstuma que creo que lo mejor que ha podido pasar es que saliese a la luz pública, coincidiendo además con el año Gaudí y en esta magnífica ciudad como es Astorga. Gracias por supuesto a la concejalía, gracias a Agustín y a su familia, gracias a Lorenzo y por supuesto a los medios de comunicación por hacerse eco de esta actividad en concreto, que creo que la cultura es buena y además nos viene bien a todos. Permítame que, como no me lo sé todo de memoria, pues lo traigo escrito, entonces sí comentarles que desde nuestra entidad, desde Caja Rural, es una satisfacción y un honor contribuir a la difusión de una obra que rinde homenaje a una de las figuras más importantes, universales de la arquitectura española, Antonio Gaudí. Este libro es fruto de la dedicación y la sensibilidad de un gran hombre como fue Agustín Miguel Posada, que se suma de manera valiosa al conjunto de estudios y publicaciones que mantienen viva la memoria y legado de un creador irrepetible, cuya obra continúa despertando admiración cada día más, asombro y reflexión en públicos de todas las generaciones y procedencias. Nuestra entidad en la Caja Rural mantenemos siempre un firme compromiso con el desarrollo cultural, social y patrimonial de los territorios en los que estamos presentes. Entendemos la cultura no solo como una expresión artística, sino como un factor esencial de identidad, progreso y cohesión social. Por ello, respaldar la publicación de la obra de Gaudí supone afianzar ese compromiso con el conocimiento, la educación y la puesta en valor de nuestro patrimonio común. Desde Caja Rural expresamos nuestro reconocimiento a la familia de Agustín Migueles Posada, al editor y a todos los colaboradores que han hecho posible esta obra. Confiamos en que este libro encuentre en sus lectores no solo admiradores del genio de Gaudí, sino también nuevos defensores de nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural. Que estas páginas sirvan, en definitiva, para descubrir, reabrir y valorar una obra que pertenece ya a la historia universal de la arquitectura. Nada más, muchas gracias. Paso la palabra a Agustín. Pues yo también voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, quiero comentar un poco cómo surgió la idea de editar este libro. Cuando, a poco tiempo de fallecer mi padre, apareció en mis manos un Word con la obra que ya nos había dicho él que la tenía rematada prácticamente. Luego nos dirá Lorenzo, que es el que al final la ha revisado. Entonces, bueno, pues eso quedó así un poquito en el trastero, como digo yo, y al final, pensando en el año Gaudí, pues dije, concho, ¿por qué no se puede editar esto, verdad? Y de repente apareció en mi camino Lorenzo López Trigal, a través de ese COP, del cual soy miembro y él también, y un día, pues bueno, hablando, pues dije, oye Lorenzo, pues esto podemos hacerlo, pues venga, adelante. Pero claro, faltaba la parte más importante, que era la parte financiera. Y dije, bueno, pues
mi vocación comercial de toda la vida, dije, bueno, pues mira, voy a proponérselo a Caja Rural y a la Fundación Caja Rural, que al final son los que hacen este tipo de cosas. Pues nada, dicho y hecho, se lo propuse, vamos, no duraron ni una semana en decirme que adelante. Se lo comenté a Lorenzo y dijo Lorenzo, pues venga, vamos a ello. Y a ello nos pusimos. Y esta ha sido la forma en que surgió el hacer el libro y cómo nos lo han financiado, que por supuesto es un libro completamente gratuito y que, pues bueno, lo va a dar Caja Rural. O sea, que Caja Rural será la que haga el reparto del libro como considere más oportuno. Y por otra parte, pues no me queda otra cosa que agradecimientos. En primer lugar, pues a Caja Rural de Zamora y a la Fundación por el interés que tomaron y por la financiación del libro. Por supuesto a Lorenzo López Trigal, ilustre catedrático de la Universidad de León, que está aquí con nosotros y que hablará después, que la verdad que desde el primer momento quiso colaborar, lo revisó, dijo que lo veía todo bastante bien, hizo una introducción fenomenal en el libro y luego colaboró en todo el tema de la edición, la maquetación, todo lo que se le pedía, rápidamente lo revisaba y inmediatamente lo seguíamos con él. Es verdad que nos costó bastante el llegar a terminarlo, pero bueno, al final se terminó. Quiero también agradecer, por supuesto, a Mando Casado, que todos lo conocemos como Mandy, que en todo momento cedió todas las fotografías de él que hay en el libro y todas las que no tenía él, se buscó la vida y nos las consiguió de manera gratuita, porque todo el mundo sabe que las fotos se pagan y para nosotros han sido todo gratuito. Y posteriormente también colaboró en la maquetación junto con Lorenzo, estuvo trabajando, cada vez que le mandábamos el texto lo revisaba y decía, no, pues esta foto hay que ponerla así, esto hay que ponerlo de la otra manera, se le mandaba siempre a la imprenta y bueno, lo hizo fenomenal, la verdad. Luego, pues, por supuesto, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que aquí ha estado el concejal, que nada más que le dijimos, oye, necesitamos esto, rápidamente dijo que sí, nos hizo el cartel anunciador del acto y la verdad que todo ha sido facilidades para todo. Y por supuesto, y aquí hay varios miembros de mi familia y todos los amigos que están por aquí, el apoyo incondicional de mi familia, que siempre me animaron a hacerlo y que, bueno, pues les agradezco mucho que de manera incondicional hayan estado a mi lado. No tengo nada más que decir, muchas gracias a todos por su presencia y paso la palabra a Lorenzo, que ya explicará un poco el contenido del libro. Buenas tardes, o ya casi pronto ya vamos a decir buenas noches. En este día nos juntamos en un nuevo acto de presentación del libro, que últimamente y sobre todo en primavera son bastante habituales, ¿verdad?, en esta ciudad también. Y antes de nada, yo no conocía de la familia de Agustín, ya adultos, mayores, a Agustín mismo, pero veo aquí otro hermano de Agustín que está en primera fila, ¿no? Tus hermanos. ¿Y no hay un hermano? Son las dos hermanas. Vale. Quiero decir que estar en este ambiente me recuerda, como no, el ambiente de los años 50 y 60, cuando de chavales en Astorga veíamos el palacio, la catedral, el ayuntamiento, y era habitual ir jugar al balón en la calle o en la Plaza del Ganado, donde fuera. Y aquel momento tenía también un momento cultural. En la enseñanza unos iban a Blancocela, otros íbamos a la Milagrosa,
a la preparatoria, a los hermanos, hasta el año 57, que se fueron definitivamente hasta volver mucho tiempo después. Astorga, los chavales íbamos al colegio, al instituto, habitualmente, o las chicas al colegio de las Escolapias o las Milagros. En aquel momento me encontré, pues por el año 59, exactamente octubre, al principio del curso tercero, que fue mi último momento en el seminario de Astorga. Yo era un niño todavía, entré a los 10 y salí 2 años después. Pero en aquel momento se me cruzó un profesor de matemáticas que en el aula magna del seminario, todos recordaréis, los que habéis ido al seminario, lo que es el salón de actos y tal. Y veo que hay aquí algún antiguo compañero del seminario que ha venido de León, Eumenio, te veo ahí al final. Y en aquel aula magna íbamos 80 alumnos, lo menos, en primero, segundo, tercero, los cursos más mayoritarios. Y allí un profesor de matemáticas nos empezó a describir las fórmulas que no conocíamos los chavales, que era, lógicamente, el álgebra. En tercer curso empezaba el álgebra. Y las ecuaciones en una pizarra que los de las últimas filas ya no veían bien. El profesor don Agustín, joven de unos 30 a 32 años, pues 33 exactamente, por la fecha del 26, 33 años, empezaba a explicar a grito casi. No había altavoces, no había más que voluntad para el profesor. Pues aquel fue el momento en que yo me di cuenta de que esa persona le conocía de andar por la ciudad. Y al año siguiente yo me fui al instituto, y en el instituto me lo volví a encontrar con algún otro profesor de matemáticas o de otras asignaturas. Prácticamente todos fallecidos ya. No sé si queda alguno de los años 60, profesores del instituto. Y aquel ambiente estaba el palacio. Y lo que veíamos desde la calle, y alguna vez nos dejaban entrar al palacio, hasta que llegó el museo de los caminos, y entonces, a partir de don Augusto Quintana, de Gema Quintana, que fue la que nos llevó un poco la guía del palacio aquellos años después, pues fuimos los astorganos entrando por el palacio. Pero si no, era desconocido el interior prácticamente del palacio. Muy pocos lo conocían, muy pocos. Bueno, pues hoy os puedo decir, si alguno no ha ido con la última reforma que se ha hecho, que han hecho una obra excepcional. En el último tiempo hemos visitado 3 compañeros que venimos de León, el palacio de arriba abajo, ¿no? Merece mucho la pena y difundirlo a los de fuera de Astorga y a los visitantes. Los peregrinos seguro que todos pasan por ahí. ¿Y qué decir de la obra? La obra del libro que se presenta hoy es de un formato pequeño que tenía en su momento 50 folios escritos, y eso hubo que darle un formato y maquetarlo posteriormente. Esa fue mi labor. Desde noviembre hasta marzo, con idas y venidas, después las imágenes, fuimos completando. Y a partir de marzo pues ya fue la imprenta de Astorga la que se encargó de la impresión. La labor entonces que hicimos, o que hice yo en particular, es una obra que complementó el propio texto del autor, de don Agustín. Don Agustín, yo creo que como matemático era muy preciso en sus descripciones, tuvo muchas lecturas. La bibliografía que hay al final del libro es del momento que lo escribió él, prácticamente lo último que había. En los últimos años, después de su escrito, en los últimos 6, 8 o 10 años, que ya él no puede citar o ya ha fallecido, ha habido nuevas obras y nuevas versiones, nuevas visiones de Gaudí y de su obra. Está cambiando la referencia del arquitecto, del gran constructor de los edificios de la última etapa del siglo XIX y primera del XX. Ha habido muchos cambios
en su lectura por los expertos, los urbanistas, los arquitectos, los historiadores del arte. ¿Y qué decir de un geógrafo como yo? Bueno, pues son miradas distintas, o cualquier otro de nosotros que, igual que don Agustín, se acercaron a pensar en él, a reflexionar, y ha salido al final una publicación. Y justo coincide en el centenario de Gaudí y el centenario del nacimiento de don Agustín. Centenario, por tanto, que todo es coincidencia en la vida a veces, y de casualidad. Además, el año Gaudí, hace 9 días, el día 11, tuvimos la suerte de tener por la organización SECOT, de Senior para la Cooperación Técnica en España, la iniciativa de sumarnos al año Gaudí en León con una conferencia, y eso lo volvemos a hacer en el día de hoy después de terminar este acto, a las 7:30. Y esa coincidencia pues ha surgido así, podemos decirlo, Agustín, hijo, y yo, y que ha sido toda una coincidencia. Y la idea, por mi parte, es sumar a SECOT o a otras organizaciones, asociaciones, instituciones, sumar, aprovechar este año de la efeméride de Gaudí en Astorga y en León. Y por primera vez, se une Astorga y León, y no solo Astorga y León, que se une con la ciudad de Barcelona y con toda la organización del año Gaudí, por primera vez, si bien hay un precedente. A principios de los años 60 hay también, con ocasión de otras efemérides, un pequeño congreso, seminario, simposio, que se celebra en Astorga sobre Gaudí, y invita a Astorga a profesionales, expertos que vinieron de Cataluña. Creo que fue la primera ocasión de que unió a Astorga, no León, Astorga, con Gaudí y Cataluña. Ahora, recuerdo además, que es un recuerdo que tengo yo quizá único en esta sala, de los que estamos aquí, no sé si alguno más. Corría el año 80, 81, ya no es preciso, yo era concejal en el Ayuntamiento de León, y visita la ciudad de León Jordi Pujol, y se le ocurre al Ayuntamiento de León, al Ayuntamiento de Astorga, venir a celebrar una comida, un cocido, y alguien ofreció el palacio, y allí tuvimos 50 personas así, una celebración. Os puedo decir que Jordi Pujol era la primera vez que visitaba Astorga. Era el catalán que más propaganda podía hacer de Astorga en aquel momento. Yo creo que vino bien, porque sé que después es un hombre de gran cultura, Pujol, habló mucho y bien de León y sobre todo de Astorga. Conocía León, pero no conocía Astorga. Y aquel día tan frío de febrero, lo recordaré siempre, comimos un gran cocido, pero verdaderamente eran momentos de flash, que se hacía una cosa y se olvidaban años y años lo que era Gaudí en Astorga. Ahora, por suerte, ya tenemos cronificado lo que es Astorga, Gaudí, la diócesis de Astorga, que tiene la importancia que tiene por estar aquí. El palacio es porque era la cabecera del obispado y porque era catalán. Y eso hay que unirlo, entonces, León, Astorga, Cataluña. Primero vino Astorga, como sabréis, inmediatamente después pasó el contrato del edificio de Botines en León. Y por mi parte, este libro creo que es un ejemplo de lo que es una visión personal de un hombre ajeno a la historia del arte, o a los historiadores, o a los arquitectos, y que se atrevió a introducir para sus lectores posibles, que a lo mejor en principio iban a ser sus hijos y nietos, pero con este esfuerzo último pues va a ser mucha más gente. Creo que en la palabra, en el nombre, perdón, de Agustín, pero de sus hermanos, los 8 hermanos que son, esto es algo que los astorganos recordaremos de una manera o de otra, de haber sido alumnos de don Agustín, conocer a la familia Fuertes y a la familia Miguelet
fuertes. Conocer como amigos, a mí me tocó en los últimos años, no tanto, ya de hace tiempo, ser también amigo, no solo discípulo de don Agustín. Yo no era alumno de matemáticas preferido de él, ni mucho menos, porque me dediqué a las letras. Pero realmente aquellos profesores dieron mucho de sí. Dieron mucho de sí, y ese recuerdo es lo que vamos haciendo en cada ciudad. La memoria de la ciudad, de cada ciudad, está recogida. Los ayuntamientos, en los años 80, está aquí presente el que fue el primer alcalde socialista en esta etapa contemporánea, la persona de Juanjo Alonso Perandones. Hizo mucho por la cultura de Astorga, lo sigue haciendo desde la oposición o desde el ayuntamiento, pero también Tomás Valle y el ayuntamiento, la corporación actual con el alcalde José Luis, creo que también están siguiendo esa labor en lo posible. Creo que faltan muchas cosas que hacer en lo cultural, pero el año Gaudí puede unirnos, y eso dije el otro día, a las dos ciudades de León y Astorga en hacer proyectos comunes, sin contar con los catalanes, o por otro motivo. Astorga como primer centro, lugar del patrimonio de la provincia de León, histórico. Luego artístico, ya León tiene también una importancia tanta o más, pero en lo histórico, la ciudad de Astorga. Y creo que ese patrimonio y esa relevancia de nuestras dos ciudades y de sus ámbitos, no solo a la provincia, sino a la diócesis y el ámbito regional, da mucho juego, y los ayuntamientos tienen mucho que decir así. No solo la iglesia y el museo y la diócesis, sino también los ayuntamientos y las instituciones. En fin, es una nueva etapa y una nueva época. Yo, por mi parte, concluyo aquí la presentación. La lectura será muy agradable y muy clara. Yo creo que este es el gran hecho que ha dejado la gran huella de don Agustín Migueli. Dejar una lectura clarísima para cualquier estudioso o lector o visitante o aficionado a la obra de Gaudí. Yo creo que eso es el gran valor de esta obra, y agradecer a las personas que han colaborado, especialmente a la familia, y por mi parte pues sumarme a ese recuerdo y a esa memoria de don Agustín, de Gaudí y de la ciudad de Astorga, que creo que hay que unirlas, las personas, los personajes, el patrimonio y la historia de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y a continuación ya saben que hay una conferencia sobre Gaudí también. Sí, a continuación, y empalmamos directamente, comienza entonces a subir aquí las personas que tienen que acompañarnos, el presentador Emilio Moraes, el conferenciante ya tiene todo preparado aquí, lo tiene todo aquí, y por mi parte dejar la palabra a nuestro presidente de SECOR, por favor. Gracias.